Comienzo de este bloque me quedó una gran duda. Vayamos por favor a estas imágenes. Hace unas semanas atrás se hablaba mucho de la comisión que llegó hasta París, en la UNESCO, para defender lo nuestro en base a una entrada folclórica en el Perú. Aquello exaltó los ánimos de los bolivianos y dijeron vamos a defendernos a este lugar. ¿Qué se logró? Se reconoció a esta entrada de la Virgen de la Candelaria en el Perú, pero se quedó al final en respetar nuestras danzas con sus características, o al menos reconocerlas cuando las bailen, porque no son exclusividad nuestra, que las características son bolivianas. Entonces se exaltó lo boliviano. Hoy está con nosotros quien desde un principio tenía que estar aquí para responder estas preguntas, el ministro de Cultura, Pablo Grosz, a quien le doy la bienvenida. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, John, un gusto. Gracias por mucho trabajo estos días. Sí, es una temporada en la que hay mucho trabajo para el Ministerio de Culturas y Turismo, lindos proyectos y también circunstancias como la que acabas de narrar que han representado para el Ministerio de Culturas un intenso trabajo, pero además una misión que asumimos desde un principio como patriótica, una misión que traducía el sentir y el sentimiento de los bolivianos. Comencemos hablando de dos cosas antes de la UNESCO, le pido, y el Ministerio de Culturas, hasta el presidente ha sido parte de esta campaña por la paz maravillosa. ¿Cómo se siente el Ministerio de Culturas al saber que la paz es maravilla? Orgullosos, ¿no? En lo personal, como ciudadano, como paceño, muy orgullosos. Creo que nunca perdimos de vista que nuestra ciudad es hermosa, que su gente es la maravillosa, que todo lo que converge en esta ciudad siempre es bienvenido, que todos y todas quienes llegan a La Paz quedan maravilladas por su topografía, por su paisaje, por esa montaña majestuosa que nos corona y que nos identifica, en fin. Creo que hay muchos motivos para dar la razón a esta calificación, para sentirnos efectivamente orgullosos como paceños, pero más orgullosos como bolivianos. Y en lo profesional como una verdadera oportunidad, un reto, para traducir esta nominación en un verdadero hecho de promoción de La Paz como un destino turístico. Creemos que en materia de turismo el país viene dando sus primeros pasos, viene avanzando como corresponde, promoviendo el país, pero ahora con un elemento que se agrega a otros que son sin duda maravillosos, como el Salar de Uyuni, como el lago Titicaca, como Rurrenabaque, como toda la Chiquitanía en el departamento de Santa Cruz, la Amazonía, en fin. Ministro, ¿en cuanto a esta noticia le mueve la agenda al Ministerio de Cultura para abocarse a la paz? Bueno, la prioriza, genera una serie de iniciativas que nos vuelcan sobre La Paz ciudad como un destino que debemos aprovechar. El turismo, lo venimos aprendiendo, es también una sucesión de casualidades, de oportunidades, de circunstancias que hay que aprovechar, desde un evento deportivo, pasando por, asumamos un hecho que puede ser específicamente natural, qué sé yo, hay diversas circunstancias, hasta una declaración de estas características que tienen que hacer que prioricemos nuestras tareas y nuestras actividades. ¿Qué tal el Dakar? El Dakar, segundo año con el Dakar. Un reto que multiplica nuestra responsabilidad, John. Si en enero de este año hemos dado muestras de que el Dakar podía, como lo preveíamos, ser una verdadera oportunidad de promoción del país, de posicionamiento en la agenda internacional, este año no solo tenemos que confirmar aquello, sino de reforzar nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Tuvimos motociclistas y conductores de quads en enero de este año. Ahora tenemos 148 conductores de la categoría más espectacular que tiene esta competencia, que son los vehículos. Vamos a tener 3 días de competencia, 2 noches en Uyuni, 1.500 kilómetros de recorrido en territorio boliviano, un territorio realmente exigente. Los vehículos van a ingresar por Pisiga,
van a llegar luego descendiendo después de un enlace de 100 kilómetros por esa carretera hasta Salinas de García y Mendoza, bordearán el Salar de Uyuni, haremos vivac, campamento en Uyuni durante 2 noches y luego, si es que la inundación habitual del lago lo permite, quiero decir, si no es tan cuantiosa como lo fue en enero de este año, tendremos a todos los vehículos largando para atravesar el salar y llegar hasta Puerto Abaroa, que es el punto de salida de la competencia. Ministro, ¿en cuánto esa inversión del primer Dakar ha dado los resultados que se esperaban para Bolivia? Creo que han sido ampliamente positivos, sorprendentes para todos. Invertimos $2 millones y tuvimos una tasa de retorno cercana a los $60 millones. ¡Wow! Permítame esta cifra. Invertimos para el Dakar $2 millones y tuvimos un retorno de 60. Así es. Tuvimos una actividad económica que nos ha permitido, además de algunos elementos que no son precisamente cuantificables, como la exposición en medios internacionales, el uso de combustible, el tránsito por carreteras, el consumo en hotelería, el consumo en gastronomía, la comercialización de recuerdos, de souvenirs, los servicios con los que distintas instituciones, departamentos, empresas han contado en torno al Dakar, nos han permitido una movilización una movilidad de la economía ampliamente significativa. Perdón, ¿esos 60 millones en qué se traducen? Se traducen en principio en todos los prestadores de servicios que están vinculados al sector turístico. Se traducen en el hotel que ha pagado usted y su familia, en la alimentación que ha consumido, en los recuerdos o en las necesidades que ha tenido que atender a lo largo de estos 3 o 4 días en los cuales usted ha permanecido en torno a la competencia. Y por supuesto lo que se genera a partir de esa actividad por impuestos es lo que retorna directamente al Estado. Pero lo otro que también es muy importante es lo que la señora que llevó, qué sé yo, 4 docenas de botellas de agua y quería venderlas, o quien fabricó artesanía para poder venderlas como recuerdo, etcétera, etcétera, o el que invirtió en mejorar su casa para hacer un hospedaje transitorio. ¡Wow! 60 millones. Es definitivamente un gran negocio entonces el Dakar. Lo es. Y te mencionaba un elemento que es difícilmente cuantificable y es la exposición que tenemos en medios. Un hecho muy puntual para Bolivia, que tiene que ver también con sentar soberanía sobre nuestro patrimonio, sobre aquello que nos pertenece. Hasta antes del Dakar era muy habitual encontrar empresas de turismo chilenas que vendían recorridos por el desierto de Atacama y que incluían el Salar de Uyuni como parte del territorio chileno. Fue tan fuerte el impacto que generó el Dakar a nivel mundial que hoy usted no encuentra en redes, que no encuentra en internet, ese nivel, vamos a llamarle benévolamente, de confusión acerca del lugar en el que se encuentra este sitio tan atractivo, tan maravilloso como es el Salar de Uyuni. Aquello que nos hubiera tomado muchísimos años, una campaña muy intensa, muy costosa, se resolvió efectivamente a partir de esta competencia. ¡Wow! ¡Wow! Ya el hecho de los 60 millones es una cosa maravillosa. ¿Cuánto estamos invirtiendo en este Dakar ahora? Estamos invirtiendo en franquicia 3 millones porque se suma la categoría más espectacular que tiene el Dakar, que son los vehículos. Vamos a hablar de aproximadamente unos entre 4 y 5 millones de dólares adicionales en logística y promoción. ¿Sumados? Que se suman a la franquicia. La franquicia es un pago que se hace a los organizadores, que es ASO, y luego estamos invirtiendo nosotros en mejorar la infraestructura del regimiento LOA, en hacer un desplazamiento de aproximadamente 5.000 efectivos entre policías y militares para garantizar la seguridad.
en habilitar un espectáculo que es muy importante en torno al Dakar, que se denomina el Village, donde concurren los principales sponsors a nivel mundial. Hablo de Peugeot, hablo de Total, pero también de cada uno de los departamentos de Bolivia, y que va a constituir un atractivo muy importante en Uyuni, en habilitar un parque cerrado para todos estos vehículos, que no solo tiene que tener las condiciones de seguridad, sino de exhibición. La gente que llega a Uyuni no se va a conformar con ver el paso veloz de los vehículos, sino va a querer observarlos y apreciarlos como corresponde. Son máquinas y competidores que realmente son muy conocidos a nivel mundial, en garantizar las condiciones de seguridad patrimonial y de medio ambiente. Queremos mejorar y reforzar nuestra tarea en ese sentido, sobre todo en el recojo de la basura que dejan cientos de miles de personas que concurren, y en las prestaciones de salud que van a estar a lo largo de todo el recorrido. A ver, ministro, invertimos 2 millones el anterior año y ganamos 60. Sí. Hoy estamos invirtiendo como 8, así saco la cuenta. Como 8, y esperamos una tasa de retorno que pueda generar $90 millones de movimiento. ¡Wow! Invertimos 8 y esperamos 90 millones de retorno. De movimiento económico en la región y en ciudades aledañas. El retorno concreto para el Estado hay que medirlo en términos de impuestos concretos. Podemos estar hablando de un 16% como mínimo, y dependiendo de las características de los proveedores de servicios, impuestos que pueden llegar hasta el 25%. Pero sin duda, la aritmética que tú ejercitas es positiva, vale la pena. Sí, como lo estamos haciendo, cuidamos aquellos elementos frágiles de esta competencia: medio ambiente y patrimonio. Y ahí estamos teniendo un especial cuidado. Nosotros el año pasado inauguramos un elemento que nos parece fundamental, que lo ha destacado ASO, y es la entrega de una ficha ambiental sobre el Dakar en territorio boliviano. Ficha ambiental que también incluía los sitios de patrimonio. Felicidades. Alguien debe estar, ¿por qué como empresario no se me ocurrió llevar el Dakar a Bolivia? Hay que retorno. Me parece maravilloso, de 2 millones a 60 y de 8 a 90. Pero es felicidades a los bolivianos, porque quienes le dieron esa característica, ese flujo turístico hacia Uyuni, han sido los bolivianos. Aquello que nos conmovió a través de la televisión, que conmovió a los competidores de todo el mundo en su recorrido por Bolivia, fue apreciar un callejón a lo largo de los 880 kilómetros de recorrido que tuvimos en enero de este año, lleno de banderas bolivianas, Sí, así es. lleno de ciudadanos. Así es. Esa actividad económica que te relato se debe a ellos. Y listo, pasamos de tema. Vamos al tema de la UNESCO. Al final, la UNESCO decidió por reconocer la entrada de la Virgen de la Candelaria en Perú. Hay que precisar. Al final, lo que hicimos nosotros como Estado es priorizar una estrategia paralela que preparamos para aquello. Teníamos, como se lo manifestamos a todas las instituciones y organizaciones con las que trabajamos este conflicto, 2 estrategias. Una estrategia que encaraba a todo el organismo multilateral de la UNESCO y particularmente al Comité de Patrimonio Inmaterial. Y una estrategia paralela que priorizaba la negociación, para decirlo así, con Perú, para obtener 3 elementos que nos parecen importantes. El primero de ellos, el reconocimiento de que en esa festividad existe una participación concreta de danzas, música y vestimenta originaria del acervo cultural boliviano. El segundo, hacer que Perú reconozca que lo prioritario de su inscripción es la ritualidad litúrgica. Esa actividad que se genera en torno a la fe que tienen en pugno respecto de la Virgen de la Candelaria,
y que las danzas, música y vestimentas forman parte de la región andina. Es decir, se entiende que esta festividad atrae también en muchas de sus características a expresiones culturales bolivianas, algunas de ellas chilenas y otras que vienen de otros países de lo que conocemos como región andina. Y lo tercero, pero no menos importante, yo diría incluso yo lo más importante, es asegurar la inscripción de nuestra postulación en este ciclo de la lista representativa. Hablo del Pucllay y de la Yarichi como música y danza de la cultura yampara. La primera expresión cultural indígena que se inscribe en Latinoamérica, que se inscribe en esta lista representativa. Pucllay y Ayarichi, mire cómo llegó mala información. Pucllay y Ayarichi están reconocidos como patrimonio, decían, fue un gran éxito, por lo menos 2 danzas reconocidas. Todavía no están reconocidas. No, sí lo están. Sí están inscritas, pero además no son la danza, no son las danzas en particular, forman parte de una ritualidad cultural que pertenece a la cultura yampara en el departamento de Chuquisaca y que tiene sus propias características que son complementarias. No estoy hablando, John, y en esto quiero ser muy honesto con la audiencia, muy honesto contigo, no estoy hablando de nuestro Pucllay y de la entrada universitaria, que es una representación de lo que ocurre en Tarabuco y lo que ocurre en Chuquisaca en general. Estoy hablando concreta y específicamente de aquella expresión indígena yampara que se traduce en esta ritualidad y que ha sido reconocida por la UNESCO como parte de la lista representativa del patrimonio inmaterial. Estando en esa lista, ¿qué pasará luego? Estando en esta lista, tenemos varias oportunidades. La primera de ellas, por supuesto, y que suele ser la más habitual, es promoverlas en tanto parte de la lista representativa del patrimonio inmaterial, que hasta antes del 2003 era lo que conocemos en el Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio inmaterial. Hasta antes de la firma de esta convención, de la adhesión de esta convención por 140 países, no existía una lista representativa, sino existía una declaración, que es la que los bolivianos ostentamos con el Carnaval de Oruro, para poner un ejemplo muy concreto, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Después del año 2003, la UNESCO convoca a todos sus países miembros para reformular ese tipo de postulación y abre una lista en la que cada año los países van inscribiendo sus postulaciones. Hay un órgano subsidiario, que es un órgano evaluador, que califica los expedientes y, si están de acuerdo, pone en consideración de un comité compuesto por 25 países para ver si se acepta o hay algún tipo de objeción. Si se acepta estas danzas, ¿qué llegarían a ser? Se inscriben en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Para decirlo en términos como los manejamos el común de los ciudadanos, es un patrimonio. Es un patrimonio. Es de la humanidad boliviana. De la humanidad. Inscrito en la lista. De Bolivia, inscrito en la lista. Ok. Ministro, a ver, lo que preocupa es no solamente en esta entrada de la Virgen de la Candelaria en Perú, y esta es la diablada, ¿no? La diablada es una danza andina, ¿no? Pero esta diablada que representa es boliviana por estas características. ¿Dónde están inscritas esas características que nos harán respetar como diablada boliviana, por ejemplo? A ver, lo primero que hay que dejar en claro es que no existe ninguna organización en el mundo que ha asumido la responsabilidad a nivel global de poder determinar el lugar de origen de expresiones culturales inmateriales. Hay una organización que también está en el sistema de Naciones Unidas que se llama OMPI, Organización Mundial de Patrimonio Intelectual, que es donde un compositor de cualquier expresión, al inscribir aquí en el CENAPI su canción, va a derivar su registro en esta organización mundial, y si hubiese plagio,
de ese tema, ese compositor, ese autor podrá reclamar a nivel internacional y obtener los derechos comerciales que le corresponden sobre esa inscripción. No hay una organización en el mundo que haya asumido la responsabilidad de inscribir este tipo de expresiones inmateriales. De hecho, una de las principales recomendaciones que tiene la UNESCO a sus Estados miembros es de que esta lista representativa no constituye un registro o derecho de autor, ni es el registro de un lugar de origen. Ahí es donde efectivamente, y el Estado boliviano está trabajando en ello, existe un vacío. Porque es evidente, en esta 9ª reunión de este comité, el caso de Bolivia y Perú no era el único que estaba en debate. Habían otros en los que el problema era mayor, ¿no? El caso de Argelia, que tenía un litigio con otro país por la inscripción de un pan, que por supuesto era común a diversos países de la región, pero que un país en particular lo estaba inscribiendo. Ministro. Entonces la UNESCO lo que apelaba, y ese era el peligro, lo que apelaba era que se hagan declaraciones conjuntas. Para nosotros ese era un riesgo mayor. El hecho de que la UNESCO nos lleve con esos 25 países a decir que esas danzas, música y vestimenta eran patrimonio compartido con Perú, era una renuncia a un derecho que todavía nosotros podemos concretar con otro tipo de procedimientos. Ministro, es un gran logro desde ya que en cualquier festividad se reconozca que la danza que se está bailando es boliviana. Las características de esas danzas las tenemos en libros aquí, ¿no? Y cada vez las andamos repitiendo en las entradas, ¿no? Y que la pluma, y que el bastón, y que la vestimenta, y que el escudo. ¿Eso dónde va a estar inscrito como para que se reconozca como boliviano? De hecho, las 18 expresiones dancísticas que forman parte del Carnaval de Oruro forman parte de un acápite que se llama el catálogo o inventario, donde se detallan con la mayor precisión posible todas las características de ese tipo de expresiones. En el caso de la obra maestra, que es el Carnaval de Oruro, es un documento ya inscrito en UNESCO que forma parte de los archivos del Ministerio de Culturas y que es compartido a través de la red en todo el mundo. Ok, lo entiendo. A Oruro no le pareció, sin embargo. Dijo, no es posible. Es decir, dio a entender de que el reconocimiento y la validación, aunque sea con características litúrgicas de esta entrada, de Puno, le va a quitar al Carnaval de Oruro. Se notaron molestos en Oruro. Mira, yo debo decirte que eran las 2 de la mañana en Francia, 5 horas antes aquí, y yo personalmente me comuniqué con el presidente de ACFO, con la alcaldesa de Oruro y con el responsable del Comité de Etnografía y Folclore de Oruro. ¿Por qué estas 3 instituciones? Porque son las que por ley están encomendadas de organizar el Carnaval de Oruro. A cada una de estas autoridades le expliqué con el mayor detalle posible lo que significaba, lo que habían significado hasta ese momento las gestiones de nuestra misión ante UNESCO. Y te fijas que las repercusiones son precisamente estas 3 instituciones las que asumen, no como un punto de llegada, John, y así lo entendemos nosotros, sino como un punto de partida de otro tipo de acciones que hay que hacer para promover, para preservar nuestro patrimonio. Yo debo decir con modestia pero con firmeza que el Ministerio de Culturas y Turismo es la única institución en Bolivia, a nivel nacional, departamental y local, que efectivamente promueve las danzas
promueve el patrimonio cultural y en particular promueve el Carnaval de Oruro como una obra maestra a nivel internacional. Las otras instituciones evidentemente organizan, participan, se sienten parte de lo que es el Carnaval de Oruro, pero no existe una acción concreta como política de gestión que ayude a este nivel de promoción. Y te digo que para nosotros es un punto de partida porque hay mucho realmente que hay que hacer. Por ejemplo, y puedo anticiparte, de hecho, una suerte de primicia. Queremos que la próxima inscripción en esta lista representativa sea la de la Diablada, la danza de la Diablada del Carnaval de Oruro. Independientemente de que esta danza tan emblemática, tan peculiar, esté en el catálogo de la obra maestra, queremos inscribirla como un patrimonio en sí mismo. ¿Van a ir a pelear que la Diablada es boliviana o van a ir a pelear por la Diablada boliviana? Vamos a postular a la Diablada boliviana, a la Diablada del Carnaval de Oruro, a esta lista representativa del patrimonio inmaterial. Igual que el Puya y el Ayarichi, igual que el Carnaval de Oruro, igual que la cultura callahuaya, igual que la Ichapequene Fiesta de San Ignacio de Mojos, quisiéramos, porque consideramos que es un precedente importante, hacer esta postulación para que ese ícono del Carnaval de Oruro, ese ícono del folclore, sabemos que además de la Diablada existen 17 expresiones dancísticas más, pero tenemos una limitación, solo podemos inscribir una. No es como le dicen, ahora año. Tiene que acelerar el ministro con todas las bolivianas. No podemos. Pero estamos dispuestos a que si el Estado y las distintas gestiones asumen realmente este tema como un tema de Estado, pues bueno, nos tomemos 18 años en inscribir cada una de las expresiones y hagámoslo con profesionalismo, con responsabilidad, pero además no es un hecho de burócratas, de funcionarios de ministerio. Cada una de estas inscripciones necesita comités impulsores y necesita sobre todo comunidades que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de esas expresiones patrimoniales. Ok. La última pregunta en 30 segunditos, ministro. ¿Perdimos algo en la representación de la UNESCO? Porque la gente se quejaba contra dos cosas. Se quejaba contra el embajador boliviano en Francia y decían que la delegación boliviana no había presentado documentación en el tiempo requerido como para poder defenderse. Especialmente los bolivianos en París estaban muy inquietos. ¿En algún momento esto tuvo algo de verdad, no? Tuve 3 horas de reunión con la comunidad boliviana. Es difícil transmitir a la comunidad, a la sociedad en general, aquí mismo o en cualquier escenario, cuáles son las características de un organismo multilateral. Pero debo decir cosas muy concretas sometiéndome a los 30 segundos. No hay ninguna limitación de plazos o de tiempos. Las limitaciones son para el país que inscribe. Si nosotros como país inscribimos o queremos inscribir una expresión cultural después del 31 de marzo, no podemos ya en ese ciclo. Si queremos complementar, enmendar, corregir hasta el mes de junio y nos pasamos unos días, ya no podemos. Pero no hay. Hoy como ciudadano, John Arandia, puede dirigirse ante la UNESCO y decir: no estoy de acuerdo con la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno por estos argumentos. Y la UNESCO tiene la obligación de transmitir su correspondencia a las instancias que correspondan. La primera de ellas, el Estado proponente. Es decir, aquello es un mito que se ha generado en torno a este debate. No hay una limitación de tiempo, lo puede hacer antes, durante, después. Y no solo un Estado, lo puede hacer cualquier ciudadano del mundo y de hecho muchos ciudadanos bolivianos han apelado a ese tipo de argumentos. Bien. Ministro, la última pregunta que tengo. Iris Villegas. Iris. La esposa del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Sí. ¿Es su jefa de gabinete? ¿Cómo entró a trabajar ahí? Es mi jefa de gabinete desde que yo volví de la misión que tenía en la UNESCO, desde que asumí esta responsabilidad. ¿Hace cuántos años? Ya van a ser 3. 3 años. Ya van a ser 3 años. Iris además fue
parte del despacho de la exministra Magdalena Cajías, ministra de Educación, de donde dependía el viceministerio de Desarrollo de Culturas, que es el origen de este ministerio. Y ahí la conocí como profesional, y cuando yo volví, invité a Iris a que me acompañe y me ayude en el despacho del ministro como jefa de gabinete. Es una persona sobre la cual yo puedo dar plena fe de su responsabilidad, de su profesionalismo y de su compromiso con el trabajo que realiza. Debo decir además yo que no existe ninguna limitación, no se está transgrediendo ningún tipo de normativa, porque su esposo, presidente interino de YPFB, no tiene una relación jerárquica concreta respecto del Ministerio de Culturas. Y en el despacho del ministro de Culturas no se toman decisiones de administración de políticas, de proyectos que no respondan a toda una estructura que pasa por direcciones generales, viceministerios, direcciones operativas, jefaturas de unidad. Yo lamento mucho que el caso que está motivando la atención de los medios de comunicación sobre denuncias de hechos de corrupción en yacimientos pretenda ser encubierto por una acusación personal que no tiene evidentemente ningún basamento, ningún sentido. Nosotros, yo, como Ministerio de Culturas, hemos firmado un acuerdo de cooperación público con YPFB, un convenio interinstitucional de Ministerio de Culturas y YPFB. El Ministerio de Culturas y YPFB. Hemos firmado este convenio que tenía el plazo de 1 año. ¿Lo podemos mostrar a esa cámara, ministro? Sí, cómo no. ¿De qué es este acuerdo? Es un convenio interinstitucional de transferencia público en efectivo entre YPFB Corporación y el Ministerio de Culturas. Ya. Suscrito por don Carlos Villegas y mi persona el 28 de noviembre de 2012. A través de este convenio, que responde a un convenio marco de cooperación interinstitucional, nosotros nos propusimos durante la gestión 2013 ejecutar 3 proyectos. Un mural de nacionalización de hidrocarburos por 93.700 bolivianos, la señalización turística en las áreas de influencia de YPFB por 720.000 bolivianos y la promoción de la marca País Bolivia Te Espera por 350.000 bolivianos. Este convenio marco y este convenio de transferencia están respaldados por todo el directorio de YPFB. ¿Ahí qué papel jugaba Iris? Ninguno. Ninguno. Ella es mi jefa de gabinete. ¿Qué hace una jefa de gabinete? Una jefa de gabinete atiende y verifica, traslada toda la correspondencia que le llega al ministerio y al ministro. Coordina con todas las direcciones jurídica, de planificación y administrativa las acciones y decisiones que debe tomar el ministerio y el ministro, y administra más concretamente la agenda del ministro a lo largo de su gestión. No tiene la señora Iris ningún tipo de incidencia sobre acciones concretas administrativas. Pero quiero decirte algo más. De estos 3 proyectos muy concretos, alcanzamos a ejecutar solo ese mural de la nacionalización de los hidrocarburos. Y tuvimos que reembolsar a yacimientos todo el resto de los recursos, como devolución de saldos no ejecutados en el convenio interinstitucional entre YPFB y el Ministerio de Culturas y Turismo por
420.000 bolivianos. No se hizo ni señalización ni la promoción de Bolivia, Bolivia. Porque el diseño final de la señalización de las áreas de influencia en destinos turísticos es un proyecto demasiado complicado. En cada uno de los pozos, en cada uno de los lugares donde YPFB realiza trabajos, se está realizando todavía una georreferenciación de cada uno de los destinos turísticos que se encuentran alrededor. Y como no se ejecutó en el plazo estricto de un año, esas tareas se devolvió a las cuentas correspondientes de YPFB los recursos no ejecutados. El mural Nacionalización de Hidrocarburos, la ciudadanía en pleno lo puede apreciar, lo puede observar. Bien. Tengo que decirlo, ha sido ejecutado por el artista Gastón Ugalde, está en la planta de Sencata, que es un mural conmemorativo a YPFB. Más allá de aquello, ni un centavo. Ni un centavo. Y quien suponga, como la señora en cuestión, que esto es un kiosco, está completamente equivocada. Para llegar a este acuerdo, ha tenido que validarlo todo el directorio de YPFB. Gracias, ministro. A usted. Le agradezco por su tiempo. No. Vamos a hablar de 3 o 4 temas, pero necesario, oportuno además. Me parece.